Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de Paislo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Lunes 17 de junio. El día de hoy no puede acompañarnos Nancy Carola Márquez, pero sí sale de las penumbras. Don Cristian Lobos, ¿cómo está usted? De las penumbras, muchas gracias. Gracias por la presentación tan oscura. Ahí desde donde está la sala de comandos de Paislo viene. De la cueva, ¿no? Sí, del cubil. Sí, mira, yo creo que es súper importante el día de hoy analizar dos titulares que me recuerdan los viejos tiempos cuando recién comenzaba en esto y donde teníamos a los medios en papel marcando la pauta, cuando las redes sociales y el internet no eran tan masivos como el día de hoy. Hace 15, 20 años atrás, los diarios El Austral, el Yanquihue, La Estrella, en el caso de Chiloé, marcaban la pauta de lo que era y lo que se iba a comentar a primera hora del día. El diario llegaba muy temprano en papel, nosotros lo leíamos en los noticieros, lo tomábamos casi como un extra. Obviamente han cambiado los tiempos, pero cada cierto rato los diarios muestran de nuevo su fuerza y logran marcar la pauta. El Yanquihue, por ejemplo, el día de hoy se madruga en prensa, por si acaso la gente lo sabe de prensa, se llama golpear. Y acaba de golpear con una información, algo había antes detrás, por supuesto, pero el titular es muy llamativo. Dice que una jefa administrativa, en este caso, acusa de mecanismo de fraudatorio e ilícito en Municipalidad de Puerto Montt. Esta funcionaria presentó una autodenuncia ante la justicia por la entrega de agua. Y este escrito, al que habría tenido acceso el Yanquihue, detalla presuntos delitos de empleados públicos y terceros. Y aquí se mezcla algo que es de carácter nacional. El día de hoy me refiero a que hay una serie de hechos que se han repetido en municipalidades a lo largo del país y que dan cuenta de ciertos actos que están reñidos con el delito y otros que definitivamente son delitos, pero también la aparición de estas autodenuncias. ¿Cómo se producen? ¿En qué circunstancias? Por lo general, la gente cuando detecta esto, haciendo acuso de que está ante un hecho flagrante y un posible delito, se autodenuncia por haber participado a lo mejor ignorando las consecuencias. En otros casos, se ha sabido que una vez que las investigaciones comienzan y se ven de alguna forma acorralados, deciden, a veces de mutuo propio, o en otros casos incentivados, por decirlo de alguna forma, entre comillas, por favor eso, por la policía o por la fiscalía para que se autodenuncien y así de alguna forma, en el momento que se inician las presentaciones ante la justicia, bueno, su participación sea proactiva y por lo tanto las posibles condenas, penas o las consecuencias que puedan tener su acto sean menores dada su participación. No sabemos estrictamente cuál es el caso en Puerto Montt, pero sí abre algo y va a marcar la pauta durante el día de hoy. Ya ha hablado el senador Fidel Espinosa, han hablado algunos concejales, y el tema del agua es un tema que habría que mirar con lupa porque es una situación que también se repite en otras provincias de la región de los lagos, que es la entrega de agua potable a través de camiones aljibes. Rocío, tú hiciste una entrevista, ¿te recuerdas de aquello? Así es, en su minuto vino a conversar con nosotros Mauricio Radatz, pero no era por la municipalidad de Puerto Montt en particular, sino que era por el gobierno regional en su minuto, pero porque hay distintas contrataciones, por lo que entiendo, y de dónde vienen los fondos. Y justamente ellos decían que les costaba mucho, por el lado de los transportistas de camiones aljibes, que les costaba poder justificar y les pedían muchos requisitos y después los papeles como que se perdían dentro del gobierno regional para ello acceder a esos fondos. Sin embargo, esa situación fue subsanada en su minuto y ellos quedaron todos tranquilos. Acá, por lo que estoy leyendo también en el diario El Yanquihue, señalan que en este caso en particular son bastante graves los delitos que se estarían poniendo sobre la mesa, ya que estarían hablando de falsificación de instrumento público, fraude al fisco y apropiación indebida.
Y esto estaría dado porque habrían contratos vía licitación pública que no estarían llevándose a cabo como es debido, camiones que funcionaban con revisión técnica vencida, entrega de agua potable a funcionarios municipales por sobre los volúmenes autorizados, presentación de antecedentes falsos de beneficiarios y una supuesta concomitancia con funcionarios del Programa de Emergencia y Protección Civil a cargo de Dideco. Esas son parte de las cosas que viene a detallar la revisión en el diario Yanquihue. Sí, y es bueno que tú lo mencionas porque aquí se mezclan muchas cosas. Lo que tú acabas de mencionar sobre las exigencias que en algún momento estas personas confidenciaban en la conversación contigo diciendo, ok, tenemos que entregar una importante cantidad de papeles, después de lo que nos cuesta reunirlos, resulta que algunos extrañamente se extravían o producto del mismo proceso llegan desfasados con la fecha, hay que actualizarlo. Bueno, parecía ser que todo estaba llevado para que se cumplan lo más apegado a la ley y de la forma más correcta. Sin embargo, esta autodenuncia en Puerto Montt establece que, ya lo sabemos, es lugar común, o sea, reglamento hecho, inmediatamente alguien busca el espacio del vacío y funciona ahí. Lo que señala el Yanquihue es bastante particular porque significa que se involucra mucha gente tiene que estar de acuerdo con esto y tiene que normalizarlo. ¿Y por qué digo normalizarlo? Porque entiende de alguna forma de que no está haciendo algo malo, entre comillas, sino que está aprovechando una circunstancia favorable. No sé si me explico bien. Y yo creo que eso también aquí se deja ver, más allá de la intención de defraudar o hacer actos que estén reñidos con la moral y la ética y con la legalidad, pasa que de repente de tanto hacerse un mecanismo se le pierde la connotación de que es un acto que está reñido no solamente con eso sino con la ley y el uso de recursos que son municipales, que son de todos, financiados por todos nosotros a través de los impuestos, terminan en manos de pocos, algunos de los cuales se benefician. Es bastante particular, aquí hay una cifra, por ejemplo, que se entrega sobre la empresa adjudicada, estamos hablando de más de 662 millones de pesos, una cifra que no es menor y que puede ser simplemente, como se dice, otro lugar común, la punta del iceberg. Vamos a ver qué sucede con esto. Creo que aquí hay que mirarlo con atención, porque recordemos que nos acercamos a las elecciones. Y eso también le da otra connotación. No sé qué opinas tú. De todas maneras, y creo que aquí también está dado, esto no sale de la nada, también es importante destacar que había una investigación en curso porque la empresa había dicho que no se les habían pagado 2 meses. Y así se empieza a fiscalizar lo que estaba pasando y sale esta autodenuncia finalmente. O sea, no es como que de la nada, da la sensación, no es como que ella se hubiera dado cuenta de la nada de que, yo sé que es un juicio lo que estoy diciendo, pero al parecer estaban cerrando los círculos para poder ver qué era lo que pasaba y por qué no se habían pagado estos 2 meses y efectivamente ella señala que se pagó anteriormente a pesar de que los servicios no fueron prestados exactamente como habían sido licitados. Esa sería como la autodenuncia que ella presentaría. Y claro, cuando dada esa forma, no estoy segura que en este caso particular de Puerto Montt esté relacionado con un tema electoral propiamente tal, sino que respondería más bien a una investigación que se estaba realizando y que efectivamente da cuenta más o menos en las fechas que socorre que esto estaba pasando. Y no sé qué tanto le irá a salpicar efectivamente al alcalde, dado que habían organismos intermedios los cuales tenían que autorizarlo. Yo creo que eso da como bastante más largo, a diferencia de lo que hemos visto en otros casos, o quizás en la misma línea de lo que hemos visto en otros casos, como Recoleta, por ejemplo, que también asumen que es un tema electoral, siendo que son investigaciones que se vienen dando mucho con anterioridad a las elecciones propiamente tal. Sí, mira, yo creo que es súper importante lo que mencionas porque hace una precisión. Yo decía, el ánimo de las elecciones es que generalmente cuando sucede este tipo de cosas, la oposición, por decirlo, o aquellos que quieren postular al municipio o algún cargo, aprovechan esta instancia para establecer las malas administraciones, la falta de control y puros lugares comunes que escuchamos en cada una de las elecciones, por cierto. A pesar de que luego son electos y viene otra camada que hace exactamente la misma declaración. Ahora, lo de Recoleta es particular porque
apenas comienza esto contra el alcalde, se establece como una especie de operación política, ya con acusación al voleo. En este caso, lo que yo estoy tratando de decir, mi planteamiento es que esto podría ser aprovechado en tiempo de elecciones y que podría llevar justamente a malas interpretaciones. ¿Por qué es importante lo que tú mencionabas? Porque aquí había una investigación previa, se iban acercando los círculos, el cerco, ¿cómo se llama?, a través de la investigación, y puede, porque no lo sabemos, eso haber sido y motivado esta autodenuncia. Puede que no lo sabemos, no estamos dentro todavía de eso, lo vamos a estar reporteando, vamos a estar atentos de cómo sucedieron los hechos. Pero por cierto de que esto va a poder ser utilizado, y aquí voy a saltar a lo otro. Hoy día, el otro diario, que como decíamos, en una visión en que los felicito a los colegas, nos hacen recordar el poder del diario escrito y salgan en portada, golpeando, como se dice en prensa, sacando en Osorno el diario Austral, una nota bastante amplia con respecto a cómo está el estado financiero de la municipalidad. Y no bien sacado eso, a través de internet, primero en la versión, ¿cierto? Y otra gente que la pasó a comprar el diario, ya empezaron a salir los primeros comentarios desde el ámbito político, o sea, la mala administración, la contratación de familiares, las horas extras, todo eso que ya sabemos, que vuelvo a decir, se repite para cada elección, una especie de mantra, una oración que se repite, pero aquí hay un tema que es cierto, y ahí hay algunas cifras que me puedes ayudar porque estoy de memoria, que se entregan con respecto al estado financiero, que a todo esto el alcalde sale y dice, ok, esto se está manejando, nosotros lo sabíamos. Cuéntanos un poquito, Rocío, porque tú tienes ahí el detalle. Sí, dame un segundo que estoy abriendo el archivo. Claro, eso siempre pasa cuando estamos en el mismo lugar físico, entonces fue una mala jugada. No, pero aquí la tengo. Es que es un oficio que le entregaría en la Dirección de Administración y Fondos del Departamento al alcalde. O sea, no es esto como que se le entregó al diario y el diario también hizo una investigación, sino que es una información que fue presentada al alcalde. Y dentro de esto señala que la liquidez, o sea, la proyección de flujo de caja en su base al efectivo estaría en menos 1.828.540 millones de pesos. O sea, es muchísima plata en lo que el flujo estaría para atrás, porque esto sería de acuerdo a los ingresos versus a los gastos, y el resultado en diciembre de este año. Es el flujo de caja que se hace a la fecha hasta fin de año, llegarían al final con esas deudas, finalmente. Entonces le entrega una serie de recomendaciones para poder hacerse cargo de este hoyo que se estaría generando durante este año, dentro de las cuales está reducir la autorización de horas extraordinarias, que ese tema lo tocamos también dentro del Política Podcast, aquí junto a Pablo Benavides, que también sacó un reportaje respecto a las horas extraordinarias, y también lo tocamos en su minuto con Roxana, ella es abogada, que también nos estuvimos dando una vuelta respecto a las horas extraordinarias. Dice, ceñir el otorgamiento de futuros aportes municipales a la disponibilidad presupuestaria de un plan de pagos anual que considere prorrateos en base a comportamiento de la demanda histórica. Ahí me perdí. ¿Está como difícil eso, no, querido? Sí, voy a retroceder un poquito y retroceder en términos de no sacar lo dicho, sino retroceder un poco y recapitular. Vale decir, si alguien se perdió, esto es como que si siguen los gastos como están, nosotros, o sea, la municipalidad, en este caso de Osorno, va a tener un déficit, o sea, lo que está entrando es menor a lo que está saliendo, y actualmente el presupuesto municipal para este 2024 se estimaba en 45.000 millones de pesos. Uh-huh. Para las comunas chicas, la verdad que es una cifra bastante alta, a nivel nacional no es tan alta, pero en el caso de las comunas pequeñas sí puede parecer mucho el presupuesto. Ahora, hay asignaciones específicas para departamentos, por ejemplo, educación se lleva 53.000 millones y salud se lleva 35.000 millones, estamos hablando de educación y de salud municipal. ¿Y eso suena aparte del presupuesto de la municipalidad? Claro, entonces suma 134.000 millones, ¿ya? Esto lo señala el artículo de la colega Verónica Salgado, publicado en el diario Austral, uh-huh, este 17 de julio. Ahora, el artículo que señala que esta situación crítica, entre comillas, ya crítica porque, digamos, no es que el día de hoy esté en default la municipalidad, no, eso no está pasando. Lo que dice es que de no tomarse medidas
podríamos entrar justamente en eso, o sea, que de aquí Claro, a fin de año no nos va a alcanzar los dineros. O sea, de lo que yo estoy viendo, el informe que se entregó, dice que el flujo de caja, o sea, a hoy, dice al 31 de marzo del 2024, serían de 4.000 millones a favor de la municipalidad. Ujú. Y en el caso de abril, algo estaría pasando porque se presumen unos ingresos de 2.500 y un gasto de 6.000 millones de pesos, 6.300 y fracción. Y aquí empiezas con un resultado negativo de 3.000 millones. Yo no sé si esto estará dado quizás porque, y aquí me va a tirar un tirolazo, querido Lobo, porque en marzo tuvimos el aniversario. Otra demanda, ahora le toca a usted. Por el aniversario. No, pues es que ahí esos son momentos en los cuales tienes un alto costo que tú, a ver, en cualquier familia, cuando tienes una fiesta grande, tú acumulas para hacer un gasto en algunos meses mayores. Entonces puede haber sido que en abril teníamos un alto, tenemos que pagar las cuentas de la fiesta que hicimos en marzo, porque teníamos el aniversario en la ciudad. Y fue apoteósico, ¿no? El aniversario que tuvimos. Fue grande. Y extenso, sí, fue extenso, Bueno, durante varias semanas. Claro, ¿no se cumple 625? ¿So? Sí, eran hartos años, ¿no? Eran hartos años en la ciudad. No, y era 23, ni siquiera era con un 5 con un 0, pero se gastaron hartas plata y son, o sea, ¿por qué tenemos esta deuda, estos gastos durante el mes de abril? Y así, generalmente los gastos son mayores a lo que ingresa por mes, a excepción del mes de julio. El mes de julio, según este flujo, tendríamos alrededor de 6.000 millones de pesos versus los gastos de julio, que serían 4.800. ¿Qué pasará en julio? ¿Que se paga, entra alguna cuota de los autos, quizás? Claro, los permisos de circulación y Es otras que se cosas. paga Hay la que segunda mencionar, cuota, ¿eh? claro, hay que decir que el alcalde también menciona en el artículo que están en algunas acciones judiciales donde se les va a reingresar dinero que está afuera. Estos desfases se nos producen justamente porque sabemos que hay una burocracia importante en esto, así que las municipalidades no están exentas de aquello y todos lo sabemos. Como Las plata sale muy fácil, demoran en volver. Por los pagos que se tuvieron que hacer en el caso del Carmela Carvajal, los ex trabajadores del Carmela Carvajal que tuvieron que pagar ahí, que tienen que traerlos desde el gobierno regional. Exacto. Entonces hay una serie de cosas que tienen que reingresar. Ahora, la conversación paralela que pasa aquí entre ambos municipios y con ambas cosas, que es una conversación que tenemos que decir que esto pasó dentro de País Lobo, dentro de nuestra editorial, con nuestros asesores, ¿cierto? Con nuestros comentaristas y columnistas, era el hecho de un rebote bien particular, porque usted que está escuchando esta conversación dirá ¿para dónde va esto? Va para los concejales. ¿Ya? Hay una columna en el Diario Austral, vamos a colocar, de Ricardo Alza hace unos días atrás, exdirector del Diario Austral, donde mencionaba cuál era el papel de los concejales y los consejeros. Consejeros regionales. Consejeros regionales. Y esto, ¿por qué lo establecía él? Y me sumo, me parece que está bien argumentado, es el hecho de que ¿por qué tiene que venir, en el caso de la columna él mencionaba, los de Contraloría a detectar algo que debería haber sido detectado por estos electos funcionarios a través de la fiscalización? Aquí donde, por ejemplo, uno de nuestros columnistas decía, bueno, entonces no están haciendo la pega. ¿Cómo nos podemos enterar literalmente por la prensa? ¿Qué opinas tú? Opino que efectivamente hay distintos roles que todos tenemos. Uno son el de los concejales, que debieran estar mucho más encima, que lo hemos visto en otros casos. Yo he tenido la posibilidad de ver el caso San Pablo con bastante detalle, con Fabián Cortés, que viene bastante a nuestro programa. Y claro, te entregan unas cosas, pero hay hasta como cierto punto en el cual, si es que la municipalidad no te quiere informar, no lo hace. Se dan 1.500 vueltas. O sea, yo también he pasado por situaciones donde uno pide por transparencia y se dan 500 vueltas para entregarte los resultados. O sea, el que quiere esconder información la esconde, efectivamente. Y en el caso de Contraloría yo creo que es mucho más difícil escondérsela que a un concejal. En ese sentido me voy a poner del lado de los concejales. Pero sí, en el caso de Osorno en particular, hay poca bulla y mucho silencio de parte de los concejales nuestros. O sea, hay uno, diría yo, que es el que es más incisivo, y el resto, poquito lo que veo. Sí, hay algunos concejales, acorde a los tiempos en que publican muchas de sus reflexiones y su trabajo a través de redes sociales.
pero a través de medios formales no lo suelen hacer tanto, y efectivamente hay un concejal que es mucho más activo que el resto, y que tiende a hacer declaraciones más fuertes. Estoy hablando del caso de Osorno. Pero, Rocío, a mí me gustaría que comparta con nuestros auditores también las reflexiones que tú hacías con respecto a experiencias comparadas que te compartían contigo desde municipalidades, por ejemplo, la región metropolitana. Me gustaría que ahondaras, porque esto no es una laguna que esté pasando en Osorno y que esté pasando en Puerto Montt con respecto a ciertas papeles que juegan los concejales. Tú me comentabas por interno y decías, esto pasa en otros lados también. Bueno, y es poco lo que logras también, porque tuve la posibilidad de conversar con Renato Áchele en Puerto Varas, por ejemplo, y él me decía, yo fui uno de los concejales que más indicaciones puse, de que más me moví, pero recordemos que cuando él estaba también el entonces alcalde Bahamondes y no quedaban en mucho, o sea, es poco, como que muerden poco, son más bien chihuahua lo que pueden hacer los concejales. En el caso de Las Condes también, que estuve conversando con la actual alcaldesa San Martín, que va también como candidata a alcaldesa en Las Condes, también ella me comentaba lo difícil que era poder obtener la información para poder fiscalizar. Y si ustedes han seguido las noticias, resulta que la alcaldesa, o sea, la concejala San Martín, ha sido bastante incisiva, incluso viniendo del mismo sector, lo que le ha traído a su vez bastante heridas del sector, podríamos decir. Y termina quizás ahí haciendo una presión no solamente de parte de ella, sino de otros concejales que tampoco estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en Las Condes, con una presión tal que la alcaldesa Peñalosa no va a la reelección, pero también se suma con que viene una figura a nivel nacional, que es, se me fue el nombre, ayúdame, la que va candidata, también se te fue, la señora Alamán. La señora Alamán, que fue ministra de Educación. Mira, me hace el cargo. Sí, bueno, estaba en España, tiene la fundación. Y Kramer la imita también, ¿no? Y Kramer le imita muy bien, la ministra de Educación. Estoy buscando gobierno. Ya, mientras tú la buscas, yo relleno. Porque claro, ese es un cargo. Y lo otro, que si nos volvemos más acá, ¿qué es lo que está pasando en el caso de Ancud, donde en su minuto también lo tocamos, que el alcalde fue llevado... Marcela Cubillos, gracias, querido Google. Sí, fue Google. Y en el caso de Ancud, que también los concejales efectivamente hicieron el rol de concejal, lo llevaron al tribunal electoral al alcalde porque tenía una deuda en educación muy grande, con una deuda previsional de los profesores en Ancud, y la resolución de allá fue que él no podía seguir siendo sostenedor, pero sigue siendo alcalde. Entonces, en algún minuto yo decía, mira, veamos también qué es lo que pasó en Recoleta con Jaude, donde estaba el alcalde todavía en ejercicio, y le dejan en prisión preventiva porque si no hubiera seguido siendo alcalde. Entonces, hubiera seguido en el poder de tomar decisiones y modificar algunas cosas. Eso es muy simple lo que estoy diciendo, pero es por eso es que lo dejan. O sea, no, dejémoslo acá y comuniquémoslo prácticamente para que no pueda tener el poder de tomar decisiones. Exacto. Entonces, ¿cuál es el rol? Y efectivamente el rol que tienen los concejales es fiscalizar, y en algunos lugares son más activos que otros. De casi todos los que he nombrado son parte del oficialismo del alcalde. Ahí es cuando se ve con más fuerza el rol fiscalizador que tienen, pero también es difícil porque están dentro de la misma tienda política. Entonces, se puede, efectivamente se hace presión, pero depende mucho también de la presión que hace la ciudadanía para apoyar a esos propios concejales, creo yo. Sí, se nos ha pasado en todo caso el tiempo volando, y disculpa que te corte un poco porque habíamos planeado conversar de 3 cosas, pero creo que no vamos a poder alcanzar a profundizar lo que ha pasado con las elecciones presidenciales. O sea, las elecciones, los candidatos presidenciales, mejor dicho, en que aparecen figuras que son más mediáticas que representativas. Estaba viendo la encuesta ¿Cadem? Plaza Pública Cadem. ¿Cierto? Que el nombre en realidad todo el mundo lo conoce por Cadem, pero la encuesta se llama Plaza Pública. Y los números de Carter son re malos en términos de salir a competir con las reglas que le propone la UDI, en términos de que por lo menos en la encuesta marque 2 dígitos. Es que hay que ver cuál es el objetivo que tienes, porque por otro lado, también yo escuchaba en el caso de Meo que decían,
que lo ponen aquí como segunda instancia, no aparece dentro de la primera, o sea, cuando te preguntan qué le gustaría a usted, no aparece Meo dentro de la respuesta espontánea. Pero sí cuando lo ponen en distintos escenarios y lo tiran a competir, empieza a sumar mucho mejor que cualquiera de los otros que está actualmente a excepción de Michelle Bachelet. O sea, es como Michelle Bachelet y Meo, lo cual llama la atención porque recordemos que él y algunos de los comentaristas se reían porque decían que es como un candidato presidencial profesional. Siempre está presente y por eso va marcando. En el caso de Carter, a lo mejor dice, no voy a ganar en esta, pero sí me voy a posicionar para la que sigue. Entonces, habría que ver bien cuál es la estrategia que él tiene, porque no es fácil estar arriba. Y recordemos que no es primera vez también que la alcaldesa Matei va a pelear una presidencial. Recordemos que en los años 90 ella también era candidata cuando también estaba Sebastián Piñera. Ambos son bajados. Después vuelve a ir y pierde contra Michelle Bachelet en primera vuelta. Y ahora está por tercera vez en la palestra. Entonces, yo no sé si realmente es tan mala jugada por el caso de Rodolfo Carter quedarte abajo, sino que efectivamente tienes que intentar ingresar a las lides. Sí, yo creo que es interesante porque si tomáramos solamente los medios de comunicación, Carter marca, ¿no?, en términos de cantidad de portadas, que eso es lo que hace la agencia, por ejemplo, medir cómo estaba marcando a alguien o un producto o un nombre, y si vemos los medios nacionales, considerando que no son más allá de 6, en prácticamente todos los llevan en alguna parte de su portada, por lo menos abrieron hoy día, con declaraciones cruzadas de Carter, con las declaraciones del senador Osandón, que la verdad que lo ningunea bastante, e incluso hace algunas acusaciones muy propias de la política, donde dice que contrató gente para tener votación en la derecha, específicamente habla de Renovación Nacional. No precisa mucho, ya no que haga un listado y entregue a la prensa un listado, no dice, hace estas acusaciones. Ahora, claro, estoy contigo. Yo creo que también pasa por una cosa que no sé si es propia de los chilenos, ahí no me atrevo a tirar más allá el hilo, pero tiene que ver con que la mayoría de la gente quiere responder algo. Y ahí es donde la marca personal influye, vale decir, ¿qué es lo que recuerdas? Correcto. Y obviamente a esta altura del partido recuerdas a Meo. O sea, entre decir dos candidatos te aparece Meo. Ya te aparece una marca personal. Okay. Claro, y ya, o sea, a eso iba, porque igual es como cierta identificación y no la ambigüedad. Y yo creo que eso es súper interesante también cuando tú te vas a ver por quién vas a votar el día de mañana, qué es lo que necesita el país. Porque José Antonio Kast tiene una marca bastante clara, que supongo que también Evelyn Matei, Meo, Parisi, como que uno ya logra identificar qué es lo que trae consigo cada uno de ellos. Entonces, dentro de eso, tú ya te posicionas dentro de. Lo que me llama la atención es qué es lo que pasa con Osandón, porque él sale en Tolerancia Cero, creo que fue, muy marcadamente a decir, yo no voy a dejar que él sea el candidato a Renovación Nacional. Y aquí te quiero llevar también a la municipal y lo que está pasando hoy quedando mal con los nombres hoy día. En la comuna de... luego ayúdame. Es que no sé, hay muchas comunas. No, pues, pero ¿dónde manda? ¿Estamos en la región de los lagos? Puente Alto, no, Puente pues donde Alto, manda Sandón. Ya, ¿qué es lo que pasó allá? Pues no sé si cachaste. Pues lo que pasa es que Carla Rubilar ganó mucho, ganó con un 80%. Y Carla Rubilar es una figura súper potente dentro de la derecha chilena. Sin embargo, Osandón tiene un candidato propio que es su sobrino, que es actual concejal, y ellos no fueron a la primaria y él quiere llevarlo en esa zona. Entonces ahora estas conversaciones dentro de Renovación Nacional me hicieron preguntarme más que qué es lo que va a pasar con Carter, qué es lo que va a pasar con Carla Rubilar en Puente Alto. Porque si está a este nivel de seguridad de decir yo no voy a dejar y tengo tantos hilos dentro de Renovación Nacional que no voy a dejar que Carter sea, ¿qué pasa con Carla Rubilar entonces en Puente Alto? Si es que él tiene ese nivel de influencia, ¿lo tiene también para que su sobrino sea el candidato único de Chile Vamos? Es una buena pregunta. ¿Y dónde más tiene hilos? En otras partes de Chile que no lo tenemos detectado por el momento. Donde más hay hilos. Yo creo que una muy buena frase es el tema de los hilos, o sea, las conexiones, los contactos, el número de teléfono, el WhatsApp, que tiene y cuánta gente puede llegar a influir. Es llamativo. Ahora, la política tiene estas reglas que son separadas de las nuestras, de lo común, que es el hecho de decir, no, esto es muy normal en política que yo tenga preferencia y llame a los míos y me oponga a otro utilizando toda la influencia que pueda tener y separe a estás a mi favor o bien estás en mi contra.
Eso en la política, entre comillas, se le ve muy bien, es como, ¿ah? Es parte del poder que ejerce cada político. Es llamativa la aparición de Osandón y Sí. obviamente hace abierta la otra pregunta, o sea, ¿qué pasa donde él tenga familiares, gente que considere que a pesar que las encuestas puedan marcar superior, va a seguir generando presión? Es llamativo. ¿Y qué es lo que va a pasar en el RN también? ¿Quién va a ser, si es que hay una primaria, efectivamente, quién va a ser la carta de Renovación Nacional si es que no es Carter? ¿Eso, Sandón? La dejo ahí. Ya, ¿nos pilló el tiempo? Así es, nos pilló el tiempo, así que muchas gracias, querido Cristian Lobo, por conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos los que se sumaron, los dejamos invitadísimos a un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.